Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar hoy, 17 de septiembre. Vamos a trabajar el curso de matemática. El tema de hoy es relacionamos información numérica. Nuestra meta para el día de hoy, pequeños, va a ser resolver problemas que implican establecer relaciones entre magnitudes, utilizando, dice, una tabla de proporcionalidad. Bien, nuestros acuerdos ya lo sabes, estar atentos, tener un espacio ordenado, encender el micrófono solo para participar y sobre todo disfrutar. Muy bien, vamos a empezar. Yo sé que tú lo harás muy bien. Para eso vamos a leer la situación problemática que se nos va a presentar. Dice que los estudiantes del quinto grado de la sección A y B, dice, investigaron el origen de las vacunas. De ellos, dice, solo 3 de cada 10 estudiantes buscaron información confiables, como el Ministerio de Salud, que es el MINSA. También buscaron información en la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS, y en la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, y también buscaron información en universidades, ¿no? Si el total del número de estudiantes que buscaron información acerca del origen de las vacunas asciende a 70, ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? Muy bien, pequeños, nosotros hemos aprendido pues que estas instituciones son confiables, ¿no? Porque nos dan una información real, ¿no? Entonces, con esa confianza nosotros podemos pues dar una investigación en este tipo de instituciones que nos van a asegurar que cada información que nosotros queramos enterarnos pues sean verídicas. Bien, bien pequeños, en el problema nosotros tenemos que 3 de cada 10 estudiantes buscan información en estas fuentes, ¿no? Y nos dice la pregunta aquí, ¿no? ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Ah, pero recuerden que acá nos dice que los que están investigando, dice, ascienden a 70 estudiantes. Entonces, de los 70 estudiantes, ¿cuántos están buscando información en fuentes confiables? Si de 10 buscan 3, ¿cuánto será de 70? ¿Cuántos buscarán información confiable? Para eso nosotros pues vamos a tener que analizar el problema. Lo hacemos ahora pues con gráficos, con imágenes, ¿ya? Tenemos pues aquí 10 estudiantes, ¿ya? De los 10 estudiantes dice 3 buscan información, dice, en fuentes verídicas, ¿no? Como el ministerio, que es el MINSA, la OPS, la OMS y mi universidad, ¿ve? Ahora, pequeños, nos dice que la investigación que realizan ascienden a 70 estudiantes. De esos 70 estudiantes, uy, son muchísimos, ¿cierto? De esos 70 estudiantes, ¿cuántos pues buscan información en esas fuentes confiables que nosotros ya conocemos, ¿no? En la OMS, la OPS, el MINSA y en las universidades. Muy bien, pequeños, nosotros entonces sabemos que debemos desarrollar este problema, ¿no? Debemos de dar solución a esta pregunta. ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? De estos 70 estudiantes, ¿cuántos harán buscar información? Nosotros sabemos que de cada 10, 3 buscan información en fuentes confiables, ¿sí? Entonces, ahora vamos a resolver, dice, este problema. Para eso, dice, te invitamos a que tú puedas responder a estas preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo resolverías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales lo resolverías? Muy bien. Cuando nos dice, ¿no? ¿Qué nos pide resolver el problema? Pues es la interrogante que nos da al final. ¿Cuántos buscan información en fuentes confiables, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverías este problema? Pues, Miss, yo puedo elaborar, dice, una tabla de proporcionalidad, ¿no? Donde voy a ubicar mis magnitudes, puede ser, porque eso nos dice nuestra meta, ¿no? ¿Por qué me ayuda? Porque me va a ayudar, dice, a registrar información. También puedo usar chapitas, también puedo usar, ¿no? En materiales, ustedes se completen acá, pueden usar pues chapitas, base 10, y de repente pueden usar maicitos, ¿no? Los recursos que tengan en casa para que puedan elaborar y puedan comprender pues su problema, ¿ya? Muy bien.
Seguidamente, pequeños, el primer paso para desarrollar este problema, dice, es nuestra amiga, nos comenta que ella primero va a identificar qué nos pide resolver. Nosotros ya sabemos, ¿no? Es esta pregunta. ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pensar un poquito. ¿Cuántos? ¿Cómo lo desarrollo? Entonces, nuestra amiga dio el segundo paso, ¿ve? Elabora, dice, una tabla de proporcionalidad y registra en ella la información del problema. Ahí está, una tabla de proporcionalidad, ¿no? Donde yo puedo ubicar el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables y el número total de estudiantes que investigaron. Recuerden, pequeños, que la totalidad de estudiantes que buscaron información es 70. Este dato nos va a servir para determinar hasta el factor 7. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el factor 7. ¿Por qué, Miss? Lo vamos a analizar. ¿Por qué? Nos dice que de 10 estudiantes que investigaron, 3 pues buscan información en fuentes confiables. ¿Ok? Bien, esa es la magnitud A y esta viene a ser la magnitud B. Siempre en una tabla de proporcionalidad vamos a tener dos magnitudes, porque ambas magnitudes tienen que relacionarse, ¿ya? Según el problema pequeño, dice que de 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables, ¿no? Entonces, vamos a verlo en imágenes para poder entender mejor y dar solución a este problema, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver que de 10 estudiantes, 3 estudiantes, estos 3 niños, pues buscan información en esas fuentes confiables, pues que es la OMS, la OPS, el MINSA y en las universidades. Ahora te pregunto, si de 10 buscan 3 información en fuentes confiables, en el siguiente factor, en el factor 2, ¿cómo sería? A ver. Aquí sería entonces el doble, ¿no? Si 3 buscan información, de los 10, 3 buscan información, aquí será pues el doble, entonces será 6, ¿no? Entonces, ¿por cuánto yo voy a multiplicar? ¿Ve? Entonces, si acá había 10, acá será el doble, 20, ¿no? Entonces, de los 20, 6 buscan información en fuentes confiables. Entonces, ¿qué he realizado yo? Hemos multiplicado, es multiplicado por 2. Acá abajo también le debo de multiplicar 2, porque recuerden que las tablas de proporcionalidad, sus magnitudes tienen que estar relacionadas, ¿ya? Si arriba es el doble, abajo también tengo que multiplicar por 2, por su doble. Si aquí habían 10, ahora serán 20. De esos 20, 6 pues buscan información en instituciones confiables o en fuentes confiables, ¿ven? Ahora, ¿cómo será pues en el siguiente factor, no? ¿Por cuánto yo multiplicaré? ¿Voy a multiplicar a esta cantidad o al primero? Claro, yo voy a partir siempre de la primera, ¿ya? Entonces, yo multiplicaré 3 por 2, multipliqué acá. Al siguiente, ¿por cuánto multiplicaré? Voy a tener que multiplicar por 3, claro, ¿no? Entonces va a ser el triple de personas. ¿Cuánto será aquí? Si aquí habían 3, aquí eran el doble de personas, acá tiene que ser el triple de personas, ¿ve? Si aquí están 6, acá serán 9 personas, ¿no? Si aquí pues eran 10, acá era el doble, eran 20, acá será pues el triple de 10 serán 30. Muy bien, pequeños, entonces, como ya hemos analizado a través de imágenes, nosotros pues nos vamos a pasar a realizarlo con números, ¿ya? En la tabla de proporcionalidad pequeños, los valores de las magnitudes se multiplican por un mismo factor, como ya hemos visto, ¿no? Arriba le multiplico por 2, abajo también tiene que ser multiplicado por 2. Si arriba le multiplico por 4, abajo también tiene que ser multiplicado por 4. ¿Para qué? Para mantener, dice, la proporcionalidad de sus valores, tanto en la magnitud A como en la magnitud B. Muy bien, 3 de cada 10 estudiantes buscan información en fuentes confiables. Hemos visto pues que 3 por 2 nos ha salido 6. El doble buscan, ¿no? Y también vemos pues que de 20 personas 6 buscan información.
Muy bien, Miss, ya hemos alcanzado a 20 estudiantes. Nos pide 70 estudiantes. Vamos a seguir multiplicando ya esta tabla de proporcionalidad hasta llegar hasta los 70 estudiantes. ¿Cuántos de los 70 pues buscaron fuente o información confiable? Ahora, 3 por 3, 9, ¿no? Multiplico aquí, 10 por 3, 30. Arriba multiplicaré, claro, por 4, ¿no? 4 veces 3, entonces 12, abajo 4 veces 10, 40. Vamos, por 5, ¿no? Multiplicamos que ya tenemos 15 estudiantes. De 50 estudiantes, 15 estudiantes pues buscan información en fuentes confiables. Ya vamos acercándonos a los 70, vamos. De los 60 estudiantes, 18 buscan información en fuentes confiables. Muy bien, ahora multiplicaré por ¿cuánto? Claro, por el factor 7. Multiplicarlo por el factor 7, entonces voy a tener que 70 estudiantes, 21, ¿qué cosa hacen? Buscan información en fuentes confiables. Finalmente, logré desarrollar este problema, ¿ve? Logré desarrollar. En el tercer paso, encontré el resultado. Nos vamos al cuarto paso. ¿Qué vamos a hacer en el cuarto paso? Vamos a analizar la tabla anterior que completaste y vamos a tener que responder a estas preguntas y dar respuestas. Bien, ¿qué valores obtuviste para cada magnitud al multiplicarlo por 4? Uy, Miss, necesito la tabla. Muy bien, lo vamos a tener aquí para poder ver y dar respuesta, ¿ok? ¿Qué valores obtuviste por cada magnitud al multiplicar por 4? A Miss, obtuve que al multiplicarlo por 4, obtuve 12 en la magnitud A y en la magnitud B obtuve 40. Muy bien. Y al multiplicarlo por 6, claro, ¿no? Al multiplicarlo por 6, recuerda, pues aquí está. Al multiplicarlo por el factor 6 tuvimos 18 en la magnitud A y 60 en la magnitud B. ¿Y cuál es el factor por el que multiplicaste para obtener 70 como el valor, como el valor total de los estudiantes que investigaron? Tuve que multiplicar por 7 para llegar a 70. Ojo, que en el problema te pedía hasta 70. Por eso yo ya no puedo continuar mi tabla de proporcionalidad, porque yo ya llegué a la cantidad que me pide el problema. Hasta los 70, dice, ascienden el número de investigadores, 70 estudiantes. Por lo tanto, ¿cómo logré obtener 70? Multiplicando pues 7 por el factor 10 por el factor 7. Por lo tanto, 10 por el factor 7 me da 70. Muy bien. Entonces, ¿a cuánto asciende el número de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables cuando el número total de estudiantes era 70? Muy bien. Cuando el número de estudiantes era 70, ¿cuántos fueron los que buscaron información en fuentes confiables? 21, ¿no? Entonces, asciende a 21 estudiantes cuando hay 70 estudiantes. Y de los 70, 21 pues buscaron información en fuentes confiables. Muy bien, pequeños. Entonces, finalmente pues vamos a tener que responder a la pregunta que nos decía, ¿no? ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? Si el total de estudiantes pues asciende a 70, entonces el número de estudiantes que buscó información en fuentes confiables era 21. Entonces damos pues respuesta al final. Seguidamente, pequeños, vas a tener que reflexionar y responder bajo estas preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? Ojo, los procedimientos que ustedes van a realizar. Primero, entender el problema. Si no lo entendí, volvemos a leer. Segundo, tengo que buscar datos, ¿no? Los datos que me piden el problema. Tercero, elaboro una tabla de proporcionalidad. Cuarto, identifico en las magnitudes, tanto en las magnitudes A y B, cuántas celdas voy a necesitar para multiplicar con la cantidad de factores, ¿cierto? En este caso eran 7 factores que tú necesitabas porque eran 70 estudiantes, ¿cierto? ¿Cuáles serán los procedimientos realizados y cómo puedes mejorarlo? Muy bien, responde, pequeños, ¿ya? Respondan. ¿Qué decisión tomarías ahora sabiendo que solo 3 de cada 10 estudiantes buscan información en fuentes confiables? A ver, solamente de los 10 estudiantes, 3 solamente buscan, ¿ve? ¿Qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías tú sabiendo esto?
A mis, de repente por ahí uno dice, no, a mí yo incentivaría que los estudiantes pues investiguen en fuentes confiables como el MINSA, como la OPS, como la OMS, o en las universidades, yo puedo incentivar, pero ¿cómo puedes incentivar? A través de repente de un tríptico, de un cartel, no sé, escribe tú cómo podrías pues difundir estas fuentes para que todos pues puedan buscar información confiable, ¿no? Como en los casos anteriores hemos visto, ¿no? Que muchas personas buscan información en las redes sociales, no tienen fuentes confiables y pues a veces como la receta milagrosa, ¿no? Que de repente te hace daño, ¿no? Cuando tú ingieres ese tipo de recetas, ¿no? Que no son confiables, que no está bajo receta, no está de repente bajo un sustento, ¿no? Como la OMS, la OPS o de repente en las universidades, ¿no? O el MINSA, se encuentra pues en nuestro Perú y se encarga pues de dar certificación a esos medicamentos, ¿no? Muy bien. ¿Qué acciones realizarías para promover que el número de personas que usan fuentes confiables se incremente? ¿Qué acciones realizarías, pequeños, para promover que el número de personas que usen fuentes confiables? Bien, responde también a eso, ¿ya? Seguidamente, pequeños, ahora tú vas a tener que realizar este pequeño ejercicio. Es lo mismo, pero ahora nos dice de otra manera. Vamos a leer. Los estudiantes del quinto grado, dice, de las secciones de AIDE, investigan el origen de las vacunas. De ellos, 7 de cada 10 estudiantes buscan información en fuentes no confiables, Si el total de número de estudiantes que buscó información ascienden al origen de las vacunas, la información acerca del origen de las vacunas, dice, ascienden a 70, ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? A ver, pequeños. Para eso nosotros pues vamos a tener que elaborar nuestra tabla de proporcionalidad. Vamos a ubicar la magnitud A y la magnitud B, ¿no? El número de estudiantes que no buscan información en fuentes confiables. ¿Ve? Y el número de estudiantes que investigaron. ¿Cuántos son los que buscan información en fuentes no confiables? De repente buscan en el rincón del vago, de repente no sé, ¿no? Hay otras fuentes de internet, ¿no? Que no son confiables, ¿no? Que buscan información. ¿Cuántos son? A mis 7 de cada 10 estudiantes buscan información en fuentes no confiables. Por lo tanto, entonces, ¿yo cómo podría realizar? ¿Ve? Entonces, ¿hasta dónde va a ser mi factor? Claro, ¿no? Nos dicen que asciende a 70, por lo tanto, yo tengo que dividir mi tabla en 7. Muy bien, entonces, yo al multiplicarlo por el doble, y abajo también, si arriba le multiplico por 2, abajo también le tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué, le multiplico por 2? Porque quiero saber, de 10 eran 7. Y entonces yo diré el doble. ¿Y de 20 cuántos serán? 14, ¿cierto? De 20, 14 estudiantes buscan información en fuentes no confiables. Y así sucesivamente, pues, yo voy a tener que realizar. ¿Ve? Entonces, el triple, ¿no? Vamos a ver, triple. Si de 10 eran 7, del doble de 10 era 20 y de 20 eran 14. Ahora, el triple, ¿cuánto será? Ah, claro, ¿no? Si arriba lo multiplico por 3, abajo también por 3. Mis, sería 3 por 10, 30. Entonces, el triple, o sea, de 30 personas, ¿cuántos buscan información? 7 por 3, mis 21. Entonces, así sucesivamente, pequeños, ustedes van a tener que resolver este ejercicio, ¿ya? Para dar, pues, respuesta a este interrogante. ¿Cuántos buscaron información en fuentes no confiables? ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar, dice, la página 138 del cuaderno de trabajo de matemática. Ahí está, este es el cuaderno de matemática, el ejercicio 5 y el ejercicio 6 que se encuentran en estas páginas, ¿ya? Dice, una empresa de taxis ofrece, dice, el traslado desde distintos puntos de la ciudad. Su tarifa, dice, es de 8 soles por cada 6 kilómetros recorridos. Según la tarifa de la empresa, ¿cuánto deberá pagar cada usuario que contratase este servicio? Miren, pequeños,
6 kilómetros, pagas 8 soles. Ahora, por el doble de kilómetros, que sería 12, ¿cuánto pagarías? 16, ¿cierto? Y por el triple de kilómetros, que sería 6 por 3, ¿cuánto sería 6 por 3? 18. ¿Cuánto deberás pagar? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Nuestro amigo Elio nos dice que mi casa queda a 18 kilómetros de mi trabajo. 18 kilómetros. Ojo, que 6 kilómetros vale 8 soles. ¿Cuánto pagará por 18 kilómetros? Aquí, Ada dice, ¿no? Que para ir a la universidad recorreré, dice, 30 kilómetros. ¿Cuánto pagará por 30 kilómetros? Si 6 kilómetros cuesta 8 soles. ¿Cuánto pagará por 30 kilómetros? Lucio. De repente, muchos recordaremos a Lucio como nuestro abuelito, ¿no? Quien nos va a comentar que dice que para que él pueda llegar al aeropuerto, dice, va a recorrer, recorrer a 42 kilómetros. ¿Cuánto pagará entonces nuestro amigo Lucio? ¿Ve? Ahora dice Pepe, dice, para ir al estadio voy a tener que recorrer 3 kilómetros, solo 3 kilómetros. ¿Cuánto pagará por 3 kilómetros? Si 6 kilómetros paga 8 soles, ¿cuánto pagará por 3 kilómetros? Muy bien. La pregunta nos dice este problema, ¿cuánto deberá pagar cada usuario? ¿Cuánto pagará cada uno de esos usuarios que contrató este servicio? Ahora vamos a responder. ¿Cuánto se paga por cada 6 kilómetros? Recuerden, por 6 se paga 8 soles. ¿Ve? Muy bien, por 6 kilómetros se paga 8 soles. ¿Se puede calcular cuánto se paga por 1 kilómetro? ¿Se puede calcular? ¿Sí o no? Si cada 6 kilómetros vale 8, ¿cuánto más o menos será un kilómetro? ¿Cuánto se pagará 1 kilómetro? A ver, analizaríamos un poquito. ¿Podemos sacar el resultado? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Más o menos estaríamos pagando pues un sol con 33 céntimos, ¿no? 1 sol y 33 céntimos estaríamos pagando, ¿cierto? A mí sale decimales. Entonces, por 1 kilómetro estaríamos pagando 1 sol con 33 céntimos y así. Por 2, por 3, vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿conviene hacerlo, pequeños? ¿Conviene hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? No, Miss, porque ninguno pues viaja 1 kilómetro. Vemos que Elio viaja 18, 42, 3 y Ada pues viaja 30 kilómetros. No me conviene, Miss, hacerlo, ¿no? Entonces, sí se puede pues sacar, ¿no? Cuánto se paga por 1 kilómetro, pero salen decimales y no conviene hacerlo, ¿cierto? Porque ninguno pues recorre 1 kilómetro, ¿ok? Vamos entonces a ubicar en nuestra tabla de proporcionalidad, ¿ya? Para eso pues voy a necesitar los kilómetros de estos 4 personajes, ¿ya? La distancia dice que recorre. Vamos a ver que aquí en la magnitud A le pone la distancia en kilómetros, o sea, el recorrido que se realiza cada uno de ellos. Vamos a ubicar el recorrido que van a realizar y pues cuánto es la tarifa en soles. Recuerden que 6 kilómetros se paga 8 soles. Ahora, nuestro amigo Pepe dice, ¿cuántos kilómetros quiere recorrer? A mí quiere recorrer 3 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros. Entonces, muy bien. Nuestro amigo Pepe dice, va a recorrer 3 kilómetros. Nuestro amigo Helio va a recorrer, dice, 18 kilómetros, la distancia que recorren en kilómetros, ¿ok? Ada dice, va a recorrer 30 kilómetros y nuestro amigo Lucio recorre 42 kilómetros. A ver, ¿cuánto será la tarifa que paga nuestro amigo Pepe? A ver, si 6 kilómetros vale 8 soles, ¿cuántos serán 3 kilómetros? ¿Qué debo realizar? A mí tengo que sacarle la mitad.
Claro, lo tengo que dividir entre 2. Sacar la mitad es dividirlo entre 2. Por lo tanto, 6 entre 2 me da 3. Si arriba lo divido entre 2, abajo también lo tengo que dividir entre 2. Por lo tanto, entonces, nuestro amigo Helio paga por esos 3 kilómetros, paga 4 soles. Y nuestro amigo Helio, ¿cuánto pagará? De 18, ¿ves? 18 kilómetros. ¿Qué debo de realizar acá? ¿Qué debo de sacar? 6 entre cuánto o por cuánto me da 18. Ah, multiplicándolo por 3, ¿no? Claro, si yo multiplico por 3, me va a salir 18. Por lo tanto, abajo también debo multiplicar por 3, me va a salir 24. ¿Ve? Muy bien, entonces, ahora nuestra amiga Ada dice, recorre 30 kilómetros. ¿Por cuánto tendré que multiplicar? Déanse cuenta, para que llegue a 30 kilómetros. 6 a mí multiplicaría por 5, ¿no? Al multiplicarlo por 5, abajo también voy a multiplicar. Entonces voy a tener que mi amiga Ada recorre 30 kilómetros y pues va a pagar una tarifa de 40 soles. ¿Eh? Ada paga 40 soles. Entonces nuestro amigo Lucio, ¿cuánto tendrá que pagar por los 42 kilómetros? A ver, 6 multiplicado por cuánto me da 42. Ah, 7, 7, 7. Muy bien, 7. 6 por 7, 42. Por lo tanto, 8 por 7, 56 soles va a pagar nuestro amigo Lucio. Finalmente, pues ya tenemos resuelto nuestra tabla de proporcionalidad. Finalmente, pues tú aquí escribe tus resultados. Elio cuánto pagará, Ada cuánto paga, Lucio cuánto paga y Pepe cuánto paga. Aquí ya están los resultados. Solo tú vas a copiarlos, ¿ok? Muy bien. Seguidamente, pequeños, tenemos el problema número 6 de la página 138. Para mejorar, dice, la biblioteca de una comunidad, se solicita a los pobladores hacer un donativo de $2.50 por familia. $2.50 por familia. Tengamos 50 aquí ya. Tengamos 50. $2.50 por familia nos está pidiendo. ¿Cuánto dinero reúne si colaboran 10 familias? ¿Cuánto dinero se va a reunir, dice, si colaboran 10 familias? Por lo tanto, si colaboran 20 y 100 familias, vamos a ver, tú ya lo vas a realizar cuando se colaboran 20 familias y cuando colaboran pues 100 familias, ¿ya? Vamos a empezar con el primero. ¿Qué magnitudes son las que se relacionaría en el problema? ¿Qué magnitudes nosotros vamos a relacionar en el problema? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuántas magnitudes son las que se van a relacionar en el problema? A mí son 2 magnitudes que se están relacionando en el problema. Tengamos pues en cuenta, aquí vamos a nosotros a encerrar cuáles son esas 2 magnitudes que se relacionan en el problema, ¿ok? Muy bien. Miss, acá tenemos que 2.50 van a pagar por familia, ¿ve? Van a pagar un donativo de 2.50 por familia. Donativo de 2.50 dice por familia, ¿ve? ¿Y cuántas familias dice van a colaborar? Si colaboran 10 familias. También nos dice si colaboran 20 familias. Tú vas a hacer pues magnitudes, vas a utilizar tu tabla de proporcionalidad para 20 personas y para 100 personas. Muy aparte, ya en una hoja de reuso, por favor. Ahora vamos a hacerlo solo con 10 personas y tú ya lo vas a hacer con 20 personas y con 100 personas. Bien, entonces tenemos 2 magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? Ya recuerden, las magnitudes son pues las que se encuentran en la tabla de proporcionalidad. Tanto 2 incógnitas que nosotros vamos a, perdón, 2 incógnitas, 2 datos que nosotros vamos a necesitar pues para resolver este ejercicio. Muy bien, ¿qué magnitudes vamos a utilizar entonces? Mis, muy fácil, ¿no? Muy fácil. Pues nos vamos a usar la cantidad, los donativos por familia y la cantidad de familias que van a
van a dar pues este donativo de 250, ¿no? Entonces resuelvo usando mi tabla de proporcionalidad. Yo voy a usar mi tabla de proporcionalidad, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Muy bien, dibujo mi tabla. ¿Cuántos dibujaré? ¿Cuántos factores tendré que dibujar? Mis 10, claro. ¿Por qué? Porque hay 10 familias, por lo tanto yo dibujo 10 factores. Entonces, voy a poner en estas dos, en la magnitud A y B, voy a poner estos que se van a relacionar, ¿no? Entonces, donativo por familia y la cantidad de familias abajo. ¿Cuántos serán ya? La cantidad de familias. A mí vamos a sacar por 10 familias, claro, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, pequeños, nosotros vamos a realizar el donativo por familia. ¿Cuánto es? 2.50. Entonces, por una familia, ¿cuánto van a dar? ¿Cuánto va a ser el donativo? 250.000, ¿cierto? Ah, muy bien, 250 va a ser el donativo. Ahora, eso es lo que nos da, este dato ya nos da en el problema. Por lo tanto, en dos familias, ¿cuánto será pues el donativo? A mí el doble, entonces multiplico por 2, multiplico por 2, ¿cierto? Y abajo también voy a multiplicarlo por 2 porque estoy multiplicando por su doble. Entonces, ¿cuánto será acá? Ah, muy bien. ¿Cuánto será entonces el donativo? El doble, Miss. El doble de 250, ¿cuánto será? Ah, 5 soles, ¿cierto? El doble de 250, pues va a ser 5 soles. Bien. Así sucesivamente, pequeños, nosotros vamos a tener que realizar, ¿ya? Ahora, por el triple, ¿cuánto será pues el donativo? Por el triple, o sea, por el triple de familias, o sea, por 3 familias. Y así sucesivamente vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar por el triple, o sea, por 3. Arriba lo multiplico por 3, abajo también lo voy a tener que multiplicar por 3. Y así sucesivamente voy a llegar hasta la familia 10, ¿ve? Hasta la familia 10. Entonces, se reúnen, ¿cuántos se reunirán? ¿Cuántos se reunirán? ¿Por 10 familias? ¿Cuánto se va a reunir? Por 20 familias, ¿cuánto se va a reunir? Y por 100 familias, ¿cuánto se va a reunir? Entonces, tú vas a tener que realizar, por favor, pequeños, ya realicen otras dos tablitas de proporcionalidad para sacar, pues, con 20 familias. O si no, pues busquen otra estrategia de poder sacar, ¿sí? Lleguen acá y 10. Por 20 solamente tendríamos que quizás multiplicar, ¿no? Solamente tendríamos que multiplicar. Si por 10 familias, ¿cuánto será el donativo? A ver, saquen esa cantidad. Ahora nos pide por 20 familias. La cantidad de 10 yo multiplico 2 veces, ¿no? Serían por 20 familias, ¿cuánto? Y por 100, ¿cuánto será? De pequeños. Entonces les dejo a ustedes que ustedes puedan resolver este ejercicio y pues háganlo de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias y espero pues sus actividades el día de hoy. Finalmente, pequeños, pues tenemos un adicional más. Aquí está, resuelve estos ejercicios. Ya son ejercicios pues para ayudarnos pues a entender mejor los problemas, ¿ya? Nos dice que esta meta de este ejercicio es resolver problemas de la vida cotidiana sobre la preparación de recetas que implican, dice, acciones de juntar y separar partes de la unidad, ¿ya? Muy bien, pequeños. Finalmente, pues voy a reflexionar bajo estas preguntas. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Muy bien, pequeños, muchas gracias. Que tengan un excelente día y bueno, espero sus actividades. Hasta luego.